también teniendo en cuenta un poco la infraestructura que tenemos dentro de las estaciones de servicio para evaluar un poco el negocio en general, tanto atención, productos, servicios y demás. Entonces, un poco la situación de ese momento era que en una de las estaciones de servicio en las cuales yo estaba trabajando teníamos un puntaje muy bajo. Entonces, estábamos sacando un 30% aproximadamente de 100. Entonces, bueno, nos puse a investigar un poco, empecé a hablar con la gente de YPF para ver, en este caso era una estación de servicio YPF, que es muy parecida a Repsol, por ejemplo, en España. Y empecé a hablar con ellos. Empecé a hablar con ellos para intentar entender un poco el proceso, entender cuáles eran los puntos más importantes de este proceso de atención, por qué se hacía este proceso, entender el por qué, que es también algo muy importante. Y este va a ser el primer punto, creo, que voy a destacar de este episodio, entender el por qué hacemos las cosas y poder explicárselo a las personas que lo tienen que hacer es muy importante, porque al final si no entendemos el por qué tenemos que realizar esto, por qué estamos haciendo esto, por qué es importante esto, esto nos lleva a hacerlo de una forma, no digo de una mala manera, pero hacerlo sin estar pensando en ese por qué, y nos perjudica mucho porque lo estamos haciendo de forma mecánica, sin entender cuál es el por qué lo estamos haciendo. Primero, cuáles son los puntos importantes que los cuales tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando lo estamos haciendo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta. Entonces, primer punto, entender el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bien, una vez que entiendo ese por qué y entiendo esos puntos más importantes, que sería un poco la segunda parte, primero entender el por qué, segundo, detectar esos puntos importantes de por qué estamos haciendo esto, para prestarle mayor atención, para tomarle un mayor detalle y demás. Esto nos lleva a autoconvencernos. ¿Y por qué tiene que ver todo esto con una atención al cliente?